cuáles son los diferentes formas de expresión a través de nuestro lenguaje. Ya habíamos visto el concepto, vimos lo que eran algunas formas de expresión. ¿Quién me dice cuáles son las que vimos? ¿Ya se les olvidaron? ¡Qué buen negocio, Dios mío! ¿Quién me dice qué es la narración? Yo. Sí, Lisette. Era describir un suceso o acontecimiento. Ok. ¿Y la descripción? Era describir cada una de las características que conformaban a un personaje. Ok. Cuando nosotros queremos definir un concepto, no podemos repetir el mismo concepto para definirlo, ¿sí? Descripción es describir, no. Enumerar. En este caso, hacer referencia de sus características, ¿no? Ok. ¿Y la argumentación? Es dar ciertas pruebas o hechos que comprueben la información que tú estás diciendo para que puedas ver cómo es tu punto de vista y se te pueda seguir, pero Ok. dar una fuente. Bien. ¿Y la exposición? Es un texto, por así decirlo, donde te dan por así no sé, de cierto sentido también descripciones, o funciones, por ejemplo, del organismo, sus funciones, características, lo que lo conforma y así, o sea, cosas que ya están comprobadas por el ser humano, por así decirlo. Y Ok. también, bueno, es como la explicación del tema o asunto. Exactamente. Lo que hacemos cuando hacemos una exposición es explicarles a los demás el tema que nos ocupa, ¿sí? ¿Para qué? Para entenderlo nosotros y para que lo entiendan los demás, ¿sí? Cuando en una exposición nos preguntan, pues es el mejor momento para aprender, porque muchas veces nos hemos aprendido malamente, llevamos mal la técnica, y entonces nos dice el maestro, van a exponer tal tema. Y entonces, ¿qué es lo que hacen los alumnos? Subdividir el tema, ¿sí? Y a ti te toca este pedacito y a ti este otro, y entonces nos aprendemos o creemos que nos aprendemos ese pedacito de información. Sin embargo, cuando nos cuestionan, cuando nos preguntan, nos sacan de nuestro ámbito de seguridad, ¿sí? Yo nada más me aprendí esto. ¿Cuál es la primera respuesta de los alumnos? No, eso no me tocó a mí, ¿no? Pero en realidad una exposición no se subdivide. Una exposición es entre el equipo aprender todo, porque cualquiera puede hacerle frente a las preguntas que tengan nuestros compañeros, que en este caso serían nuestro público, ¿sí? Y cuando surgen esas preguntas, es el mejor momento para aprender, porque a lo mejor lo que no habíamos reflexionado, lo tenemos que hacer de manera rápida para que el otro comprenda lo que estamos diciendo, ¿sí? No nos queda el hecho de decir, no, eso no me tocaba a mí, ¿no? Porque habla entonces de una deficiencia en la organización de la exposición, ¿sí? Todos tenemos que saber todo, ajá. Todos tenemos que ser capaces de afrontar una pregunta, un cuestionamiento, porque esas dudas a lo mejor también eran nuestras, ¿sí? Y en el momento en el que las pensamos, recapacitamos lo que estamos diciendo, podemos encontrar la respuesta, ¿ok? También vimos lo que era formas de expresión escrita que mencionábamos es flexible, ¿sí? Tiene reglas gramaticales
que tenemos que cumplir para que el otro nos comprenda, nos entienda, que es variada, ¿sí? Y que maneja un vocabulario muy extenso, ¿sí? Cada palabra, cada concepto que nosotros vamos sumando, se va sumando también a nuestro bagaje cultural. ¿Qué es lo que nos van a cuestionar o qué es lo que nos van a preguntar en este tipo de exámenes? Pues es cultura general, de lo que ya aprendiste, de lo que ha sido tu experiencia como estudiante, no solamente de secundaria, sino todo el tiempo que has estudiado, qué es lo que sabes, cómo lo sabes relacionar, cómo puedes darle una respuesta acertada a a un texto por la comprensión que tienes del tema o por el conocimiento que tienes de ese tema. ¿Sí? Bien. ¿Qué otra cosa vimos? Vimos algunos ejemplos, ¿no? Y creo que ahí nos quedamos en los ejemplos. Y vimos lo que era la descripción, vimos ejemplos de exposición. ¿Vimos todos los ejemplos? Sí. ¿Sí? ¿Nos quedamos en la argumentación entonces? ¿O ya la vimos? ¿Sí la De hecho, ahí vimos? fue donde nos quedamos. Ahí es donde nos quedamos, donde estaba el médico. Y entonces dice que en determinado momento, si José tiene que aprobar el examen, ¿no? Si no aprueba, no se podrá graduar como médico, es decir, no obtendrá el resultado que está buscando. Ese es el razonamiento, ¿sí? El por qué tiene que aprobar su examen. Si Marco no estudia, no aprueba el examen con INPEMS, y entonces, ¿qué le pasaría a Marco? Marco, ¿qué te pasaría? ¿Me quedo en una mala escuela? ¿Me quedo en una mala escuela? No hay malas escuelas, Marco. En realidad no hay ¿Algo malas de baja escuelas. demanda? Quizá de baja demanda sí, pero realmente no hay malas escuelas. Te voy a decir una cosa. Las escuelas buenas o malas las hacen los buenos o los malos estudiantes. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tienes que buscar? De llegar a la mejora a una escuela de alta demanda y ser el mejor, para que esa escuela siga siendo la mejor. ¿Sí? ¿Sí queda, Marco? Sí, me... Ok. Bien. Nos quedamos también en formas de expresión oral, que hablábamos un poquito de alzar la voz, bajar la voz, ¿no? Pensar o dialogar, ajá, que son las 4 formas de la expresión oral. ¿Sí queda? ¿Qué es un diálogo, Moisés? Un diálogo, pues, a ver, déjame pensar cómo lo puedo explicar. Ah, yo diría que un diálogo es más o menos las palabras que está diciendo una persona o el contacto que están teniendo verbalmente una persona y otra para Exacto, discutir sobre cierto tema. exacto. La conversación que tenemos es un diálogo, ¿sí? Hay un intercambio constante entre, todavía ustedes lo conocen como emisor y receptor, ¿sí? Yo emito un mensaje, tú lo escuchas, lo reflexionas, lo piensas, opinas o das una respuesta, ¿sí? Y entonces vamos intercambiando la información. De esa manera, pues también aprendemos, ¿no? También vamos mejorando nuestro conocimiento porque vamos aclarando situaciones y tenemos la oportunidad de preguntar, ¿sí? Entonces, ese intercambio, esa conversación entre emisor y receptor es el diálogo. Eh,
Cuando gritamos, cuando exaltamos nuestra voz, ¿sí? Entonces, también estamos diciendo algo. Asael, tú cuando gritas, ¿qué es precisamente lo que quieres decir? Pues expresarme frente a las demás personas, porque hay veces que luego como que no escuchan o no sé, no entienden. Ok, entonces Asael, en este caso, aprende a gritos, comprende a gritos, No, ¿no? Y entonces, ¿qué expresamos con los gritos? pues una emoción. Una emoción. ¿Qué más expresamos? mm, Supongo que si yo me machuco un dedo, algo estoy expresando. ¿Qué expreso, Asael? dolor. Dolor. Y si algo me desagrada y grito, ¿qué estoy expresando? mm, Como terror o disgusto. Ok, fíjate que de repente Dafne le da por salir por las noches con esos lindos cuernos, ¿no? Y me la encuentro. ¿Qué estaría yo expresando con un grito? Mm, ¿Susto? Susto, ¿verdad? Me asustó Dafne con esos cuernos, ¿sí? Miedo, terror, ajá. Ok, entonces es una forma de expresar mi desagrado o mi molestia o mi miedo. ¿Sí queda, Asael? sí, Ok. Y cuando yo hablo en voz bajita, Daniela, ¿qué estaría yo expresando? Pues también pueden ser emociones o también, por ejemplo, querer decir, comunicar el mensaje, pero de una manera más discreta. Ok. Si a Daniela le hablo así bajito al oído, ¿no? Y le cuento mis secretos, pues entonces esa comunicación también está expresando emociones, sentimientos o un comportamiento, ¿no? Ser discreta, guardar, guardar compostura, ¿no? Este, eh, tener una manera de compartir mis secretos, por ejemplo, con Daniela, ¿sí? Y mis pensamientos, ¿cómo los puedo representar si esos están dentro de mi cabeza? Dándolos a conocer, Dándolos a conocer. ¿Y cómo los doy a conocer? expresándome. Expresándome con las diferentes formas orales o escritas, puedo dar a conocer mis pensamientos, ¿sí? En la presentación está representada con una nube y bolitas, ¿no? Eso quiere decir pensamiento. Ujú. Y es una simbología muy específica de los cómics, ¿no? De los cuentos, ¿sí? Hoy conocidas como mangas porque vienen del oriente y así se llaman, pero no dejan de ser ni cómics ni cuentos. Ajá. Ok, bien, también vamos a ver que las formas de expresión dependen del grado de elaboración del mensaje. Por ejemplo, cuando nos encontramos con un amigo que no teníamos considerado ver y charlamos, dialogamos, ¿sí? Entonces estamos hablando de una expresión del mensaje
espontáneo, ¿sí? No lo teníamos considerado, así como, por ejemplo, consideramos una exposición. Esa sí la tenemos, ¿no? Cuando nosotros preparamos nuestra exposición, vamos estudiando, vamos recordando, vamos imaginándonos cómo va a ser nuestra exposición. Ahí está ampliamente preparada. Pero si me encuentro a un amigo por la calle, no tenía considerado verlo, pero podemos dialogar, podemos saber cómo estamos, ¿no? Entonces, se considera un mensaje espontáneo. Y ese mensaje espontáneo hoy, por ejemplo, lo representamos a través del chat, ¿sí o no? Nosotros los adultos de repente ponemos cosas muy formales, ¿no? Pero ustedes no. Ustedes utilizan las formas más espontáneas posibles. A través de un muñequito sintetizan un mensaje, ¿no? A través de un signo sintetizan ese mensaje y hay un acuerdo en común, ¿sí? Hay un código que en determinado momento conocemos, hemos aprendido y manejamos, ¿sí? Colocan una serie de íconos, ¿no? Sabemos perfectamente qué es lo que nos está diciendo el otro. Ajá. Y no está considerado, no está planeado, es espontáneo. También, por ejemplo, en la conversación en las redes sociales se vuelve espontánea, ¿sí? Lo que hacemos, por ejemplo, en la técnica de debate, también somos espontáneos. Claro que hemos utilizado diferentes formas de expresión. ¿Por qué? Porque dentro de un debate, primero la técnica nos dice, bueno, una exposición del tema, ¿sí? Para que sepan cuál va a ser nuestra postura. Pero en el momento en el que tratamos de defender nuestra postura, entonces se vuelve un mensaje espontáneo. ¿Sí queda? ¿Dudas ahí? ¿No hay dudas? Otra forma son también los mensajes preparados, ¿sí? Aquellos discursos que hemos pensado, muchas veces escribimos, corregimos, ¿sí? Lo leemos, nos cuestionamos si esa es la forma correcta para manifestar nuestro pensamiento, ¿sí? Y entonces se vuelve un discurso o un mensaje preparado. ¿Sí queda? Por ejemplo, hace muchísimos años por ahí en la época de la independencia, ¿sí? Las reuniones, las tertulias eran muy importantes. ¿Y a qué se reunían? Además de hacer política, también se reunían a participar en esas conversaciones, en esas discusiones, ¿sí? En poder externar su pensamiento o compartir la lectura de un texto, la lectura de un poema, una canción, ¿sí? Entonces, en ese momento, pues eran mensajes ya ampliamente preparados, ¿ok? Este, o lo que conocemos como coloquios, o lo que son las entrevistas, ¿sí? Que como técnica de entrevista, y ustedes lo han de saber, como técnica de entrevista, primero la planeamos, ¿no? La preparamos, seleccionamos, de acuerdo con lo que hemos investigado de nuestro entrevistado, seleccionamos la información, una que queremos que nos reafirme, ¿sí? O queremos que nos explique. La técnica de entrevista implica entonces un mensaje preparado, ¿sí? Muchas veces, ya como parte de un trabajo profesional, pues muchas veces el entrevistado quiere saber sobre qué se le va a cuestionar, ¿sí? Y muchas veces nos pide un cuestionario ya elaborado para saber por dónde va a hacer la entrevista, que no le sorprendan.
muchos entrevistados no les gusta que los sorprenda. Entonces prefieren saber sobre qué va la entrevista. Hacemos un cuestionario, pensamos de esa manera cómo dirigir la conversación para obtener la información que deseamos, ¿sí? Cuando es muy fácil que en una conversación se entre en confianza y entonces el entrevistado se vaya por otros rumbos que no queremos. También el tener un cuestionario preparado nos permite que nosotros a través de esas preguntas lo regresemos al tema que a nosotros nos interesa, ¿sí? Entonces es como de eh, doble función, ¿sí? Hacerle saber de qué va a ir la entrevista al entrevistado y en determinado momento, cuando se va por otros rumbos, regresarlo hacia la temática que a nosotros nos interesa. ¿Sí queda? Entonces, ahí estaríamos en mensajes preparados. Y también tenemos, según el grado de participación, por ejemplo, los monólogos, ¿sí? Que hoy por hoy son una forma muy particular. Ahorita que es complicado la parte de espectáculos, de representaciones, de teatro, es mucho más complicado, ¿no? Sin embargo, podemos encontrar monólogos grabados en internet, ¿sí? Donde pues la parte oral es fundamental, ¿sí? Y se conocen también, por ejemplo, monólogos sabemos que solamente es uno el que habla, ¿sí? Soliloquio, ¿sí? Muchas veces lo hemos hecho nosotros cuando estamos en la privacidad de nuestra habitación y nos cuestionamos y nos recriminamos y nos regañamos o nos aplaudimos, ¿sí? Y estamos hablando nosotros solos, eso es un soliloquio, ¿sí? No lo compartimos con nadie, ujú, pero hacemos evidente nuestro pensamiento de forma oral. ¿Para quién? Para nosotros mismos, ¿sí? Tenemos también la clase magistral, ¿sí? Donde un especialista en un tema nos habla ampliamente de ese tema, ¿sí? Y posteriormente nos da oportunidad de hacer preguntas. Ujú. Ok. ¿Dudas hasta aquí? No hay dudas. No, profe. Ok. No. ¿No? De los géneros dialogales, ¿sí? También tenemos el trabajo de una persona o de varias, ¿sí? Y ¿qué es lo importante? La interacción, ¿sí? Eh, ya hablamos de la entrevista, ¿sí? Hablamos del diálogo común, ajá, donde estamos interactuando. Ajá. Ustedes ya se acostumbraron a interactuar a través de los teléfonos, ¿sí? A través de las redes sociales. También implicaría un diálogo escrito, ¿sí? A través de estas conversaciones que tenemos ahora con las computadoras, también se convierte en un diálogo si hay esa interacción, ujú, que nosotros por nuestra parte la buscamos, pero ustedes no las dan, nos dan esa interacción. A veces, A veces. ¿Cómo nos dan esa interacción, Dafne? pues también normalmente hay diálogo. Con el diálogo, con las preguntas,
con las dudas, ¿sí? Acuérdense que yo les dije, este curso es más para preguntar, ¿no? Para tener claro. Ujú. ¿Por qué? Porque no nos están dando recetas de cocina que podamos aplicar, sino la capacidad de desarrollar nuestras habilidades y de poder centrar nuestro estudio en una temática que a final de cuentas, cuando nosotros nos enfrentemos al tema, al examen, tendremos que elegir nuestras mejores respuestas, ¿sí? Sacar nuestras habilidades. ¿Para qué? Para relacionar la información con lo que nosotros sabemos, conocemos. Ajá. Entonces, si ya hemos visto, por ejemplo, la estrategia de lectura, ¿sí? Si ya sé que me van a hacer a través de lecturas, de comprensión, una serie de preguntas, pues, ¿cómo abordo esas preguntas? ¿Sí? ¿Cómo le doy respuesta? ¿Cómo selecciono mi opción y voy desechando aquellas que no están acordes con la pregunta? ¿Sí? Entonces, ¿cómo dialogamos nosotros? Esperamos, por supuesto, sus preguntas, ¿sí? Esperamos sus dudas, esperamos que cuestionen, ¿sí? Lo que están escuchando, no solamente que lo escuchen. ¿Sí quedan? Dudas. No, maestra. Ok. Perdón, Dafne. Sí, ya ves que había dicho que desde la argumentación que tenemos con nosotros mismos en la mente o así, dialogado, ¿cómo se llamaba? Soliloquio. Soliloquio. Cuando hablas para ti misma, ¿sí? Y lo externas, entonces es un soliloquio. Ujú. Cuando hablas frente a un público, ¿sí? Donde ya de antemano está preparado el discurso, entonces es un monólogo, solamente tú hablas, ¿sí? No esperas la respuesta de los demás, aunque sí te la dan. ¿Cómo te la dan? Eh, a través de un murmullo, a través de una sonrisa, a través de un aplauso, a través de una risa loca, ¿sí? No se espera realmente la respuesta, ¿sí? Pero sí se da, de antemano sí se da. Ajá. Entonces, esa es la diferencia. Eh, yo siempre les he hecho la referencia de solo y loco, soliloco, ¿no? O soliloquio, ajá, donde yo me estoy hablando a sí misma, ¿sí? Me escucho, eso es lo importante, me escucho, ya no nada más lo pienso, ¿sí? Sino me lo externo y entonces me escucho. ¿Cuántas veces no tenemos esa necesidad de escuchar para entender? Porque lo podemos pensar, ¿sí? Pero cuando lo externamos y nos escuchamos, entonces puede ser mucho más claro o mucho más clara nuestra respuesta. ¿Sí queda, Dafne? Sí, o sea que sí tengo muchos soliloquios. Supongo yo, supongo yo, este, a veces nos queremos negar a hablarnos a nosotros mismos, pero no es cierto. Sí tenemos muchos, porque nos cuestionamos, porque nos apapachamos, ¿no? Nos decimos lo bonitos que somos, ¿sí? O nos recriminamos también. Ujú. Pero decírnoslo es importante, ¿sí? Entonces, a eso se le llama soliloquio. ¿Sí, Dafna? Sí, sí quedó claro. Gracias. Ok. También nuestra expresión va en función de su representatividad, ¿sí? Eh, la información, la referencia que nosotros hacemos y transmitimos esa información. Nosotros como seres humanos no solamente hablamos,
¿no? No solamente aprendemos, también compartimos. Y es a través de estas diferentes formas de expresión que lo hacemos llegar a los demás. Informamos, ¿sí? Por ejemplo, le puedo informar a mi papá que tengo novio, ¿sí o no? Le va a caer de sorpresa, indiscutiblemente, ¿sí? Pero le puedo informar. Estoy haciendo una referencia de lo que estoy viviendo y de lo que manifiesto, lo que es mi vida, ¿sí? Puede ser sorpresivo para los papás, pero a final de cuentas somos también personas que tenemos emociones y sentimientos. Ujú. Entonces, también podemos hacer llegar información formal, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, ya han visto los diferentes géneros informativos y periodísticos, ¿sí? Desde el reportaje, la noticia, la crónica, ¿sí? Todos ellos, ¿qué es lo que hacen? Informar. Lo han leído, lo han analizado y lo han practicado. Entonces también dan información. ¿Sí queda? Y es información formal o informal. Ujú. Se afirma o se niega determinada información. Eh, un periódico siempre va a tener una postura y cómo la da a conocer a través de su editorial, ¿sí? Habla un representante directo del periódico, puede ser el mismo dueño o puede ser un editorialista, es decir, un periodista especializado en editorial, ¿sí? Y entonces, dar la postura del periódico, ¿sí? Si está a favor o en contra de determinada información. También nosotros podemos afirmar o negar en nuestra vida cotidiana la información que damos, ¿sí? Si no me atreví a decirle a mi papá que tengo novio, viene mi prima y dice, es que Daphne ya tiene novio, ¿no? Es dar información. Ajá. Claro que Daphne puede afirmarla o negarla. Ujú. Y decir, no, papá, no es cierto. ¿Sí? Entonces, va en diferentes niveles. Puede ser totalmente formal o informal, ¿sí? Reafirmar la información o negar la información. ¿Sí queda? También ocurre con los muchachos, ¿sí o no? Moisés, ¿ya dijiste que tienes novia en casa? No, pues yo no tengo. ¿Ves? Puede afirmar o negar la información, ¿sí? En un espacio común, ¿sí? Entonces, eso es representatividad. Ajá. ¿Dudas? No, maestra. Ok, por ahí en la exposición les menciono que está en relación con la narración y con la descripción, ¿sí? Acuérdense que les dije, no hay formas puras, ¿sí? Solamente descripción o solamente narración o solamente argumentación. No, las cuatro se van mezclando, combinando. ¿De acuerdo a qué? A lo que nosotros queremos hacer o expresar, ¿sí? Entonces, no hay formas puras, pero sí hay una que, digamos, sobresale. Ujú. Por esa que sobresale, entonces podemos clasificar la expresión, ya sea una narración, ya sea una descripción, ya sea una argumentación, ¿o qué más? Ya se me olvidó la otra. ¿Cuál era? Una exposición. Una exposición. ¿Ok? Entonces, esas cuatro formas de expresión no son puras, ¿sí? En la realidad no son puras, pero sí va a sobresalir
una en específico en en las diferentes formas de expresión del ser humano. ¿Sí queda? Entonces, en este caso, por ejemplo, la representatividad puede ir sobre la narración y la descripción. ¿Sí queda? Narración porque si Moisés nos hubiera contado de la novia que tiene, ¿no? Nos hubiera contado la historia de cómo la conoció, cuándo se declaró, cuánto la quiere, ¿no? Y la descripción nos hubiera dicho cómo es la novia. Pero como también tiene la forma de expresión para negar o afirmar, pues Moisés niega que tiene novia. Está bien, le vamos a presentar a Daphne. ¿Sí queda? ¿Dudas hasta ahí? ¿No hay dudas? No, maestra. Asael, que apenas te estás sumando. Asael, por ahí en Classroom vas a encontrar mucha información que ya hemos dado. Lo que sí te pido es que la revises y si tienes duda, que seguramente vas a tener muchas, me la hagas saber, ¿sí? Sí. No importa que estemos hablando de otra cosa, ¿eh? Puedes interrumpir y hablarme de lo que tú necesites, ¿ok? Sí. Bien. La función reflexiva, ¿sí? ¿Qué es reflexionar, Daniela? Es pensar sobre algo. Pensar sobre algo. ¿Cómo? Explícate. Pues sí, pensar sobre alguna cosa que estamos viviendo, pero a más a profundidad, analizándolo más. Analizándolo más. Ok. En la función reflexiva va a venir la relación directa entre la exposición y la argumentación, ¿sí? Si yo tengo un problema, tengo que reflexionar. ¿Cómo lo hago? A través de las formas que expongo, ¿sí? Que han ocurrido y a partir de ahí, ¿qué razones doy para afirmar o negar? ¿Sí queda? Entonces, cuando yo tengo un problema, tengo que reflexionarlo. Y dice Daniela por ahí, analizar. ¿Qué es analizar, Gael? ¿Qué entiendes por analizar? Pensar lo que, digamos que es pensar lo que está sucediendo o lo que ya sucedió Ok. y pues, argumentarlo en algunas ocasiones. Por ejemplo, tú reprobaste este periodo, ¿sí? Repruebas este periodo y no sabes por qué lo reprobaste, ¿no? Pero ¿qué crees? Tu papá te va a preguntar por qué reprobaste. ¿Qué tendrías que hacer? Investigar mis calificaciones o algunos trabajos que no entregué. Ok. ¿Qué más tendrías que hacer? Pues preguntarle al profesor Ajá, y pues ya eso haría. eso harías. Ok. Ajá. Analizar es desmenuzar, ¿sí? La problemática que tenemos. Si yo quiero conocer, no sé, de qué está hecha mi muñeca de ojos de botón, ¿sí? Si yo quiero saber de qué está hecha, qué hay dentro de ella, entonces puedo separar parte por parte, ¿sí? Y entonces saber que dentro de ella hay a lo mejor un alambre, a lo mejor un plástico, ¿no? Que le permite ser movible. Ajá. Desmembrarla, descomponerla, ver cuáles son las partes que la componen. Y a partir de ahí,
volverla a construir, ¿sí? Analizar es eso, descomponer en partes mi problema para conocer de qué está hecho. Si yo tomo como ejemplo mi muñeca de ojos de botón y digo, es mi reprobación del parcial, ¿sí? ¿Qué me sucedió? Ah, no entregué trabajos o no entregué todos. O entregué todos, pero no de la forma en que me lo pidieron o en el tiempo en el que me lo pidieron, ¿sí? Estoy descomponiendo esas partes. Estoy reconociendo cuál era ese proceso que yo tenía que seguir para llevar a cabo mi trabajo y obtener la calificación que yo pretendía, ¿sí? Pero si yo no me levanté temprano, no entré a la sesión, no entregué todos los trabajos o los entregué pero feos, ¿sí? Y sé que me van a preguntar por qué reprobaste, tengo que dar una razón, tengo que dar un argumento, ¿sí? No es lo mismo, por ejemplo, que repruebe porque no entregué esos trabajos o porque no entré a las sesiones, que no entré a las sesiones porque estuve enferma, ¿sí? Hay otra razón, es otro el cuestionamiento y la exposición que tengo que hacer frente a mi papá para que sepa por qué reprobé, ¿sí? Entonces, analizar es descomponerlo para conocer sus partes y después construirlo. ¿Para qué? Para exponerlo y para argumentarlo. ¿Sí queda? Dudas, porque ya sé que esta parte es la que más trabajo les cuesta. ¿Dudas? No, ¿No? ¿Seguros? Van tomando nota. No se conformen solamente con con la presentación, tienen que ir tomando nota. ¿Ok? Bien. Sofía, ¿por qué te veo casi de cabeza? No sé. Ok. Esta función reflexiva me permite no solamente transmitir información, sino reconocer mis sentimientos, mis emociones y mis actitudes, ¿sí? Esta función reflexiva, ya dijimos, es expositiva, argumentativa y me permite reconocer emociones, sentimientos y actitudes. ¿Sí queda? ¿Dudas, dudas? ¿Ya no hay dudas? Perfecto. Pues ya acabamos. ¿Cómo ven? ¿Qué necesito? De su guía, vayan en los márgenes derecho y izquierdo, vayan clasificando las formas de expresión. Si es un diálogo, si es un argumento, si es una narración o una exposición. ¿Sí queda? ¿De qué página? Desde la 1. Ah, ok. La 1 de Larousse empieza con habilidad verbal. Como tenemos que ver todas las materias, es un buen ejercicio, ¿sí? Que vayan diferenciando. Ajá. Desde la página 1, Azael, Sí. y hasta la página, hasta que termine habilidad verbal. ¿Ok? Ok. De esa manera van revisando
su guía, que supongo que la siguen contestando, ¿verdad? Porque por ahí se las voy a pedir. Tanto la de español como la de habilidad verbal. ¿Sí queda? Entonces, quiero sus imágenes, quiero sus fotos con la clasificación. ¿Sí? ¿Dónde me la van a poner? En Classroom, supongo, ¿no? En Classroom. ¿Ok? En Classroom. Quiero verla esta semana. ¿Sí queda? Sí. ¿Dudas? ¿Dudas? A ver. ¿No hay No, dudas? Entonces nos vemos al ratito. Bye, bye. Nos vemos al ratito, maestra. Bueno, Hasta luego. Nos vemos, maestra. Sí, bye. hasta la Bye, bye.